chicos, hoy jueves 23 de abril vamos a trabajar nuestra materia de entidad. Vamos a trabajar un tema muy interesante que se llama el legado virreinal en nuestra entidad. Acuérdense que cuando hablamos de entidad nos referimos al lugar en donde vivimos o habitamos, ¿sale? Para retomar este tema, vamos a recordar un poquito lo que fue el tema del virreinato. Colocamos nuestra fecha. Ciudad de México a 23 de abril del 2020. ¿Ok? Vamos a colocar aquí para retomar el tema del virreinato. Acuérdense que el virreinato, o también conocido como colonia, fue un periodo de tiempo a partir del siglo XVI con la llegada de los españoles a lo que es la Ciudad de México, específicamente a la ciudad de Tenochtitlán. Llegaron los españoles y comenzaron a gobernar a los mexicanos. Con la llegada de los españoles, el virreinato fue un periodo de tiempo donde el gobierno lo dirigía un rey español. Es por eso que de ahí proviene el nombre de virreinato, porque el gobierno se dirigía a través de un rey español. Y fue a partir del siglo XVI donde se instauraron en la Ciudad de México, en la antigua Tenochtitlán. Así, con su llegada, ellos sembraron en nuestra sociedad distintas costumbres y tradiciones, y hasta hoy perdura ese legado cultural que dejó el virreinato. De este lado les voy a poner lo que significa. Primero, para entender el tema, hablaremos de lo que es legado. Cuando escuchamos la palabra legado, nos referimos a lo que se transmite de generación en generación. Ojo aquí, puede ser tanto un bien, es decir, una cosa o algún objeto, cuando nos referimos a algo material, o nada más a un bien, a una herencia. Y cuando hablamos de eso, nos referimos a que es algo inmaterial. Entonces, ponemos aquí que el legado se transmite de generación en generación a través de la historia o bien del tiempo. Es por eso, chicos, que hasta la actualidad perduran costumbres y tradiciones que tenían los españoles aún ahorita en la Ciudad de México. Y cuando nos referimos al legado cultural, nos referimos a todo aquello que tiene que ver con el arte. Todo aquello que tiene que ver con el arte, el intelecto y finalmente la educación. Hablando de educación, hablamos de un tema bastante amplio en cuanto a costumbres, tradiciones, modales y todo lo que tenga que ver con educación, ¿sale? Entonces, decimos que el legado se transmite de generación en generación a través de la historia o del tiempo. Recordemos aquí que el virreinato comenzó en el siglo XVI y aún perduran cosas que ellos nos transmitieron hasta la actualidad. Legado cultural, todo aquello que tiene que ver con el arte, el intelecto y la educación. Ahorita les voy a decir específicamente por qué.
Esto lo anotamos y complementamos el apunte con la siguiente parte que les voy a dar. Y hablaremos específicamente del centro de la Ciudad de México, chicos, donde casi todos los templos y edificios, casi todos los templos, edificios, monumentos y construcciones se realizaron en el periodo virreinal. Es decir, casi todos los monumentos y los edificios que aún conserva el centro de la Ciudad de México, por ejemplo el Zócalo, la calle de Madero, son construcciones y diseños de arquitectura que los españoles nos dejaron y que se quedaron hasta la actualidad, ¿ok? Les voy a poner aquí abajo unos ejemplos de ellos. En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México encontramos lo que es el Palacio Nacional, ejemplo de la arquitectura desde la época virreinal y que aún perdura. También el conocido o la conocida catedral. La catedral también fue un diseño de ellos. La Catedral de la Ciudad de México. Y además la Casa de los Azulejos, ubicada en la calle que les decía que es muy transitada, llamada Madero. Ubicada en la calle Madero. ¿Sale? Estos tres son ejemplos de construcciones que se hicieron durante la época del virreinato. Y mencionamos que la catedral es un ejemplo claro de arte. Por su construcción. ¿Sale? Además de estos ejemplos que tenemos acá, existieron algunas plazas virreinales que se quedaron. Hoy también conocidas como parques a los que acostumbramos ir a divertirnos y a pasear. Algunas de esas plazas virreinales son la Alameda, ubicada en el centro de la Ciudad de México. Demasiado popular, donde podemos ir a disfrutar de una tarde bastante agradable y que ahora ya la conocemos como un parque, pero en este periodo virreinal se conocía como Plaza Virreinal, junto con también conocido Coyoacán. Y además la Plaza de Santo Domingo. Ubicada en el centro de igual manera. Entonces tenemos aquí el ejemplo de las construcciones virreinales y que aún perduran, y de igual manera de este lado las plazas virreinales, la Alameda ubicada en el centro de la Ciudad de México, Coyoacán y la Plaza de Santo Domingo igualmente ubicada en el centro de la Ciudad de México.